Hermano, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estamos una vez más tratando de hacer una predicación más. Yo y mi esposa y mis hijos, está aquí Junior y Marta con nosotros. Acabamos de cantar unas alabanzas al Señor y queremos llevar esta predicación hasta ustedes, queriendo que tengamos paciencia. Ya pronto nos estaremos reuniendo si Dios quiere, pero por lo pronto seguimos igual. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos 12 y que el Señor Jesucristo nos dé gracia para volver a llevar la palabra hasta sus hogares. Y la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, pedimos tu dirección y tu protección, te pedimos fortaleza para aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por un dolor, por una pérdida. Ten misericordia de nuestros hermanos. Te pedimos también sanidad para aquellos que están en hospitales, que están enfermos en sus casas, que nos cubras con tu sangre. Te pedimos tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, donde quiera que llegue esta predicación. Guarda a nuestros hermanos en Cristo, guarda a nuestros familiares y aquellos, Señor, que no te conocen, que oigan esta predicación, que se conviertan a ti. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esa tan grande nube de testigos. ¿Por qué dice que tenemos en nuestro alrededor una grande nube de testigos? Porque nosotros, cuando servimos a Dios, hay gente que nos está mirando siempre, que están poniendo su mirada en nosotros. Y nosotros tenemos que estar buscando del Señor en todo momento y cuidando siempre nuestro testimonio. No estoy diciendo que no podemos fallar, pero estoy diciendo que tenemos que tener temor de fallarle al Señor y que tenemos que cuidar de todo lo que andamos haciendo y cómo nos comportamos, porque hay testigos que nos están mirando y están esperando la hora en que uno falle para acusar con el dedo. No estoy hablando de todo el que acusa es enemigo de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel en el capítulo 12. Y yo quiero que veamos aquí cómo se mira la gloria sea para el Señor. En el 12:14 de Segunda de Samuel, le reprocha el profeta Natán, le reprocha a David. David había pecado, había fallado, adulteró con Betseba y todavía mató a Urías, al esposo de ella, porque no pudo culparlo del embarazo de ella y lo mató. Y cuando él piensa que todo estaba oculto, viene el profeta Natán y le hace ver su pecado. David se arrepiente y le dice: Dios te ha perdonado tu pecado. Pero le dice en el 14, después de que le dice todo lo que Dios le manda, una sentencia tremenda de las consecuencias que le va a acarrear haber fallado a Dios, que le dice que la espada nunca se apartará de su casa, que él lo hizo en secreto, pero Dios lo hará en público, lo que él hizo en secreto. Y después de que le llega toda esa sentencia a David, por haber tenido en poco la palabra del Señor, todavía le dice Natán en el 12:14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y a lo que yo voy es a esto, que David había hecho blasfemar a los enemigos del Señor. ¿Por qué? Porque había pecado, lo habían mirado. Siempre que cuando un cristiano falla, los que blasfeman el nombre de Dios son los enemigos, aunque estén adentro de la iglesia, aunque sean otros hermanos. Cuando uno es hijo de Dios, uno no va a estar juzgando al que peca, porque todos pecamos, todos fallamos, pero los enemigos de Dios están listos para mirar cuando el cristiano falla, cuando el cristiano yerra. Son enemigos del Evangelio, son enemigos de Dios, son fariseos que están adentro de las iglesias también, no nomás afuera. Dice que nosotros, teniendo en derredor nuestro esa tan grande nube de testigos, que nos despojemos del pecado que nos asedia. Entonces necesitamos mirar que aún adentro de la iglesia hay muchos testigos que están mirando nuestro testimonio. Muchos serán hijos de Dios, que son buenas personas, que saben que estamos en este cuerpo, que podemos fallar, pero muchos serán fariseos y que van a estar esperando la falla del hermano para acusarlo inmediatamente. David falló, sí, es verdad, él falló. Inmediatamente hizo que los enemigos de Dios blasfemaran porque miraron el pecado de David. Entonces, cuando uno es cristiano, nosotros sabemos que cualquiera puede pecar. Cuando la mujer aquella que la agarraron en adulterio y la llevan ante el Señor y la quieren matar a pedradas, y el Señor les dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ninguno la tiró porque todos somos pecadores. Sin embargo, los enemigos del Señor siempre van a estar buscando algo para acusarlos. Siempre van a estar buscando los defectos en los hijos de Dios, aun cuando sean personas o hermanos que conviven con nosotros. Pueden ser fariseos que siempre están buscando cómo pelear, cómo agredir, cómo buscar ellos justificarse que ellos están bien. Ellos están mirando el pecado ajeno, pero nunca miran el pecado propio, porque el Señor dijo que no podemos juzgar a nadie. El detalle es que nosotros tenemos en derredor esa tan grande nube de testigos, y nosotros tenemos que entender que hay un acusador. El acusador es el enemigo, es Satanás. El Señor lo reprenda. Hay una parte en el libro de Josué, creo que está, Zacarías 4, vamos a mirarlo. ¿Quién es el acusador? Y es donde está acusando a Josué. La gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. En el 4 es Zacarías 3. Gloria a Cristo Jesús. Y dice en Zacarías 3: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, que el Señor lo reprenda. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle las vestiduras viles. Y él dijo: mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. El enemigo estaba queriendo acusar a Josué, pero estaba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Aparecen muchas veces, pero es Él. Nuestro Señor Jesucristo es el ángel de Jehová. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo y le dice: he quitado tu pecado. Le dice, y luego le repite en el 3:7: así dice Jehová de los ejércitos:
si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y le está hablando a Josué que él ha quitado, es nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, y le está diciendo que ha quitado su pecado, que los ha dejado limpios, pero que son varones simbólicos, y que si anduvieren en los caminos del Señor, Él también les dará lugar para que gobiernen. Pero se trata de que lo que le está diciendo son varones simbólicos. Y Satanás, el Señor lo reprenda, ya estaba listo para acusarlo. Siempre va a estar listo Satanás, el Señor lo reprenda, para acusarlos, a los que trabajamos o a los que participamos. No trabajamos porque aquí no ganamos sueldo, no ganamos la bendición del Señor, pero participamos en el altar, y el enemigo está listo para acusarnos porque somos personas simbólicas, porque estamos representando la gloria de Dios, estamos representando el Evangelio de Cristo, y el enemigo siempre va a querer perjudicar la obra, y así estaba con ellos. Pero le dice el ángel de Jehová, que es Jesucristo, le dice, son varones simbólicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos alrededor una grande nube de testigos que está mirándonos para ver nuestro comportamiento y para empezar a acusar. ¿Cuántas veces cuando alguien falla dice, mira, lo primero dice que es cristiano, y dice que es hermano, y mira, entonces siempre está el enemigo, porque todo el que acusa, aquí dice que es el acusador. El acusador es el enemigo. Si un hermano, aunque esté dentro de la iglesia, anda hablando de los demás, anda acusando, el que está en él no es el Señor, es el acusador. El acusador está en él. Aquí estaba Satanás acusando a Josué. Hay una parte en el libro de Apocalipsis, lo vamos a mirar en el 12. La gloria y la honra sea para el Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Y es en Apocalipsis 10, y dice, la gloria es para ti, Señor Jesucristo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, el acusador, ¿quién es? El que había caído del cielo, Satanás. Lo derrocaron allá arriba por medio de la sangre de Cristo. Cuando Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, hubo una gran victoria total, una victoria tremenda que hubo en toda la tierra. Dice que a la hora que Cristo estaba muriendo, que hubo tinieblas, se congregaron todas las potestades del enemigo a ver morir al Señor Jesucristo. Pensaban que lo habían vencido, pero era al revés, porque cuando Él obedeció hasta la muerte, Él venció, y al tercer día se levantó, y cuando se levanta, viene la victoria total, y es cuando el Señor dice, tetelestía, que quiere decir los barrí, los acabé. Es una palabra que en hebreo significa, la hablan los generales cuando van a la guerra y barren con el enemigo y dicen tetelestía. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo, consumado es, dijo tetelestía, los barrí, los acabé, los derroté, dijo el Señor. Y tenemos la victoria por medio de la sangre de Cristo. Y tenemos que entender que es el único que nos da cobertura, es el único que nos cubre de las acusaciones del enemigo. Aun cuando vengan de un amigo o de un hermano, el que te acusa te está juzgando. Y el Señor Jesucristo dice que no hay más que un solo juez y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Nadie puede juzgar a otro. Yo siempre he dicho, no juzgues a tu hermano solo porque peca diferente que tú, porque todos somos pecadores. Aquí no es una iglesia de fariseos, aquí nosotros venimos a alabar al Señor. Aquí es bien recibido, quien quiera que venga es bien recibido, porque todos hemos fallado. Y no estoy hablando que la salvación no se pierde, estoy hablando que tenemos que luchar. Y dice en el libro de Hebreos, donde empezamos, la gloria sea para el Señor, la gloria es para ti, Señor Jesucristo. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Y es que el pecado siempre va a estar asediando, porque el enemigo no quiere que nos salvemos y siempre te va a estar abriendo puertas al pecado. Parece que todas las puertas que se abren las abre Dios, pero no es así. Hay puertas que abre el enemigo. Hay veces te va a abrir un empleo bueno, pero te lo va a abrir el día domingo para que no vayas a la iglesia. Y tú dices, wow, es que es un buen trabajo, pero es una puerta que no abrió Dios. Y tenemos que tener sabiduría para entender cuándo es Dios el que está abriendo la puerta. Pero dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el pecado sí nos asedia. Cuando uno le quiere servir a Dios, nosotros, lógico, estamos en este cuerpo y somos bombardeados por el enemigo, con tentaciones, con pruebas, con coraje. A veces se irrita uno por cosas que pasan, y necesitamos entender que el enemigo siempre está tratando de tumbarnos, de derrotarnos. Y el pecado, la tentación, todo el tiempo están viniendo las ofertas y van a seguir llegando. Sí, y siguen llegando las ofertas, pero hay una parte que dice Pedro, creo que la apunté en primera de Pedro 4, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Necesitamos entender que el Señor Jesucristo ya nos limpió. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 4, en el 3. Lo vamos a leer de 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Qué tremendo, dice Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, para haber hecho el pecado. Por eso dice el Señor que nos despojemos del pecado que nos asedia. Basta ya el tiempo pasado. Nosotros ya hubo un tiempo, por lo menos yo en lo personal, en que anduve en el mundo, el Señor me rescató. ¿Y cómo podría yo volver a andar otra vez en las cosas donde Cristo ya me sacó? Necesitamos entender que tenemos que seguir luchando, que seguir perseverando, peleando contra el pecado, peleando contra el enemigo, porque el fin, dice, de todas las cosas se acerca, y necesitamos entender que nuestro Señor está a las puertas. Dice en el 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y si el justo con dificultad se salvará,
en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice que es tiempo que el juicio empiece por nosotros, pero dice que si el justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y ahí es donde estamos hablando que la salvación sí se pierde. Yo no estoy hablando de que aquí estamos juzgando a los demás. Hay alguien que dice que nos va a juzgar. Dice en el nombre de Cristo Jesús. Dice, y si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es una pregunta. Y necesitamos entender que vienen tiempos finales. Yo les quiero leer algo en el nombre de Jesucristo. Hay partes que la Biblia son difíciles de entender y la gente se está confundiendo. Los predicadores que no tienen la revelación del Espíritu Santo no pueden entender el Apocalipsis y hacen sentir a las gentes como que les queda mucho tiempo todavía para buscar de Dios. Y les dicen, todavía faltan las trompetas, todavía faltan las copas de la ira de Dios. Y no entienden que el Apocalipsis se está terminando, que todo está cumplido y que estamos viviendo tiempos del fin. Dice en el libro de Apocalipsis 10:7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y hay algo que la gente no entiende. El Apocalipsis, en el capítulo 11, se termina. Y lo que habla, dice en el 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y empieza a decir, y dice en el 11:18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía y hubo relámpagos, hubo truenos y hubo voces y hubo un grande granizo. La trompeta es simplemente la orden para que Dios empiece a vaciar las copas de la ira que están en Apocalipsis 16 al 17, que es el final. Y esas trompetas van a empezar a sonar el día que Dios levante a sus dos testigos. Y allí en Apocalipsis 11 está encerrado el fin de toda la historia de la humanidad. Y necesitamos entender que la sangre de Cristo tiene poder. Así que vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir luchando por llevar el Evangelio a nuestros hermanos en Cristo, por seguir participando del altar y seguir esperando en el Señor Jesucristo. Sabemos que el tiempo está a las puertas y que esto no se termina, que esto sigue. Necesitamos seguir luchando. Yo les pido a mis hermanos que están en sus hogares que sigamos esforzándonos, que sigamos leyendo la palabra, orando, y que tal vez pronto nos podamos congregar. Estamos orando para que Dios haga la obra y tengamos un tiempo, aunque yo sé que vienen tiempos difíciles empezando el año, vienen tiempos muy difíciles. Esto lo que se está mirando no es nada. Entonces sigamos orando, sigamos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos en palabras de oración. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pido, Señor, siempre que perdone nuestros pecados, que nos guardes de todo mal y que bendigas a todos nuestros hermanos que van a escuchar esta predicación. Ten de nosotros misericordia. Líbranos, Señor, de toda especie de mal y manda fortaleza a nuestros hermanos. Y manda, Señor, de tu presencia a aquellos que la están necesitando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y aquellos que no te conocen, Padre Santo, que busquen una iglesia, que lean la Biblia, que se bauticen en tu nombre, Señor Jesucristo,
y que peleen, Padre Santo, la buena batalla de la fe. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Hermanos, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Gloria al Señor, aleluya. Gracias.